Buenas tardes, bienvenidos. Un minuto y ya comenzamos. Bienvenidos a todos. Voy a compartir pantalla. Bien, ¿se está viendo bien la pantalla compartida? Perfecto, entonces, bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar entonces con la unidad número 2, bien, que tiene que ver con JavaScript, con ECMAScript 6. A ver algunas particularidades, algunas diferencias de esta versión, que es básicamente la que vamos a estar usando al utilizar React, bien. Bien, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, pero vamos a ver algunas diferencias, algunas novedades que trae. Vamos digamos, a entender qué es LED, qué diferencias tiene y demás, cosas propias de ECMAScript 6. También seguramente llegamos a ver desde el punto de vista teórico qué es Babel, como para entender ese proceso de transpiración. Y algunas cosas seguramente las terminemos viendo ya la clase que viene con React, ¿bien? Porque es más fácil por ahí verlo ya implementado con React. Y una aclaración que hago, si bien hoy vamos a ver estas cosas de ECMAScript 6, yo sobre todo en las siguientes clases, en donde por ahí empecemos a usar un let, un cons, una función arrow y demás, que ahora vamos a ir viendo, voy a ir haciendo repasos y voy a ir explicando nuevamente, digamos, con una implementación práctica en React, estos temas, como para que estén tranquilos y que no se preocupen si de repente hoy no le encuentran por ahí todavía el sentido práctico a algunas cosas, o que no hace falta que estén reviendo todo el tiempo para las próximas clases, ¿bien? A medida que vayamos avanzando con React y vayamos usando alguna de las cosas que vamos a ver hoy, o que vayamos usando las cosas que vamos a ver hoy, vamos a ir refrescando un poquito y repasando un poquito los conceptos. Bien, para que estén también tranquilos desde ese punto de vista. Bueno, arranco. Bien, bueno. ECMAScript 6 bien, es un estándar, digamos una versión, un estándar que nos define o que define, digamos, la utilización del lenguaje de JavaScript. Bueno, ahí está explicado lo mismo que hablamos siempre, bien, de que JavaScript es interpretado y procesado en sus inicios por el navegador. Hoy ya a través de Node.js se puede implementar, hacer implementaciones del lado del servidor, del backend. Bien, ECMAScript 5, que es la versión anterior, es la versión, por así decirlo, más clásica, bien, que duró su implementación muchísimos años, hasta justamente la aparición de ECMAScript 6. Voy a dejarlo aparte esta de transpilador para más adelante. Primero vamos a entrar en algunas novedades de ECMAScript 5 y ECMAScript 6. Bien, preguntan acá si ECMAScript y JavaScript son sinónimos. No, JavaScript es el lenguaje, ECMAScript es el estándar de desarrollo de ese lenguaje, como la versión de ese lenguaje. De ese lenguaje me refiero a JavaScript. Bien. O sea, ECMAScript 5 es una versión de JavaScript, ECMAScript 6 es otra versión de JavaScript. El lenguaje es el mismo. Bien.
Cualquier duda, si no queda algo claro, me vuelven a preguntar. Bien, recuerden hacer directamente las preguntas, no hace falta levantar la mano, nada, directamente en la sección de preguntas y respuestas me pueden ir poniendo las dudas que van surgiendo. Bueno, a ver, voy un poquito en orden. Template string, bien, es una novedad en lo que es ECMAScript 6. No me acuerdo si en este ejemplo de la semana pasada nosotros teníamos algo, no. No. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá nosotros dábamos un mensaje de agradecimiento cuando el usuario se registraba. Y lo que vamos a hacer entonces es decir, o lo que queremos hacer es decir, gracias, el nombre del usuario y luego la palabra por registrarse. Como veníamos trabajando con ECMAScript 5, si nosotros quisiéramos hacer eso, lo que tenemos que hacer es concatenación de string. Entonces, por ejemplo, acá digo gracias, el más, el nombre, el más, y cierro el otro string. ¿Bien? Ahí está. Esto vendría a ser la forma como la veníamos trabajando con ECMAScript 5. Bien. Pónganse que pongo Leandro. No, saludarnos acá. Registrarse. Perdón, claro, no recargué. Bien. Gracias, Leandro, por registrarse. Ahí inclusive quedó el espacio. Bueno. Vean que esto es bastante engorroso de hacer, inclusive si quiero hacer saltos de línea tampoco puedo. Imagínense si quiero poner ahora nombre, coma, el apellido, tendría que poner nombre, coma y otra vez concatenar, bien, con apellido. Lo cual es bastante tedioso a la hora de trabajar con strings y demás. Entonces, a partir de ECMAScript 6, esto mismo lo podemos resolver con lo que se denomina un template string, que básicamente consiste en abrir los backtick, que no son lo mismo que las comillas simples. Bien, fíjense que son otro símbolo. Esto es un backtick, esto es una comilla simple. Bien, abro backtick, acá puedo poner el string, por ejemplo, gracias, y donde iría la variable, en este caso yo quiero interpretar la variable nombre, voy a decir pesos, llaves, la variable nombre, coma, espacio, pesos, llaves, la otra variable, apellido, por registrarse. Bien, vamos a recargar. Ponemos cualquier cosa y acá vemos cómo se armó el string completo con interpretando, digamos, en donde tenemos el pesos y las llaves, lo que está dentro se interpreta. Y fíjense que es mucho más legible que la opción que nos daba ECMAScript 5. Bien, digamos, es más legible, ya a los ojos es más fácil de ver que estar con los más concatenando. Muchas veces nos pasa que tenemos que colocar, no sé, algún porcentual, sobre todo en algunas cosas de CSS y demás, dependiendo de ciertas condiciones. Entonces, si trabajamos con la concatenación clásica con el más, queda bastante engorroso el código. Bueno, fíjense la diferencia con template string, es mucho más legible, mucho más fácil también a la hora de tipearlo. Y esta es una de las novedades y las ventajas que nos trae ECMAScript 6. ¿Bien? ¿Se entiende? Acá pregunta dónde definimos o cómo nos damos cuenta de la versión de ECMAScript que estamos utilizando. La versión de ECMAScript que vos estás utilizando depende de lo que vos estés usando. O sea, si vos usas un template string es porque estás usando ECMAScript 6. Por lo cual necesitas que quien procese esto entienda o tenga soporte a esta versión. Bien, hoy la mayoría de los navegadores ya tienen soporte a ECMAScript 6. Si no, existen transpiladores, que es lo que vamos a ver luego, que lo que hacen es convertir este código ECMAScript 6 en un código, por ejemplo, ECMAScript 5, que es compatible con todos los navegadores. Bien, el transpilador transforma lo que vos escribís en ECMAScript 6 a ECMAScript 5. ¿Tiene alguna diferencia con .concat? No, o sea, el resultado es lo mismo. La diferencia está en que a vos con los template string te permite, tenés algunas mejoras de performance también y de buenas prácticas, pero más allá de eso, la diferencia está en que te permite colocar variables a ser interpretadas
entre esas llaves. Pero, digamos, la finalidad es la misma, que es poder concatenar información en el medio de un string. Me quedó una duda de la semana pasada respecto al uso de inner HTML o su necesidad de utilizarlo. Bueno, Guido, decime cuál es la duda y por favor, igualmente, si quedan dudas de clases, o sea, una vez que, si quedan dudas en la semana, no esperen a la siguiente clase, sino vayan preguntando las dudas por el foro. Bien, igualmente, Guido, explayame un poquito más acerca de la duda que tenés. Sí, se pueden utilizar objetos. Preguntan si se puede utilizar objetos en los backticks. Sí, es posible. No hay problema, si querés, pregúntame porque recién arrancamos, Guido. Decime cuál es la duda y la respondemos, así se entiende esa parte. Yo hago una cosa, continúo y vos andá preguntándome porque tal vez es una duda que les sirve también al resto, pero no esperen a la siguiente clase más que nada para poder ir sacándose las dudas en la semana y no quedarse trabados ni nada por el estilo por dudas de unidad. Si yo veo que la pregunta que hacen es complicada de responder en el foro, porque a veces pasa, no se preocupen que lo respondo en clase, pero todo lo que vamos a manejar por el foro mejor, así ustedes pueden ir avanzando ya con conocimientos claros, digamos. Bien. Pero anda preguntándome, Guido, porque tal vez es una duda que le queda al resto también y está bueno dejarlo ya respondido antes de seguir avanzando. Bueno, la otra diferencia, mientras avanzo un poquito, tenemos leticons, a ver si tenemos, después funciona row, no, está bien, vamos a avanzar con leticons. La otra diferencia, o no diferencia, sino la otra novedad es, por un lado, la posibilidad de declarar constantes, ¿bien? Recuerden que nosotros tenemos variables y constantes, ¿bien? Una variable es aquella que puede cambiar su valor en ejecución, mientras que una constante, su valor se mantiene constante, ¿bien? No cambia. Esa es la diferencia entre uno y otro. Nosotros habíamos visto la declaración de variables hasta la clase pasada con la palabra var, ¿bien? Voy a explicar primero el uso de constantes y luego me meto con la diferencia entre var y let. Supónganse que yo inicio esta variable nombre con comillas, ¿bien? Y luego a nombre le asigno lo que tiene document_form_registro.nombre.value. Acá ven que yo estoy inicializando la variable y acto seguido estoy cambiando su valor. Digo acto seguido, pero esto lo podría poner acá abajo, bien, lo podría poner dentro de un if, no importa. La variable tenía un valor y acá cambió. Por eso debe ser variable, ¿bien? ¿Por qué? Porque su valor cambió. O sea, si yo vengo acá y le vuelvo a cambiar el valor, bueno, no me queda otra que esto sea una variable, ¿bien? Porque va cambiando su valor en la ejecución, en este caso, de esta función. Ahora, supónganse que usamos apellido como ejemplo. Apellido, vean que se define, se declara su valor y nunca cambia. Entonces esto tranquilamente puede ser una constante, ¿bien? No hace falta que sea variable. ¿Por qué? Porque acá, durante el código, no veo que se esté modificando su valor. Vamos a declarar cosas constantes, aquellas cosas que su valor no sea modificado. Por eso es que van a ver que en JavaScript y en React se usa muchísimo la declaración de constantes y mucho menos la declaración de variables respecto a otros lenguajes. Bien, tenemos los ejemplos clásicos de las constantes, que es la constante pi, digamos, como dice el ejemplo, que es esa declaración de constantes cuyo valor ya es fijo, 3,14 y demás, por eso no cambia. Pero más allá de esos ejemplos clásicos, siempre usemos constantes cuando estamos declarando cosas que no modifican su valor. Bien, y vamos a usar variables para las cosas que necesitamos o que deben modificar su valor
cuál sea la razón. Bien, acá en realidad partimos de la base de que no tiene mucho sentido declarar esto como un string vacío para luego volver a declararlo. Bien, pero supongamos que ahí tenemos una condición o algo por el cual nombre no puede venir o viene inicializado, pero luego puede ser modificado, no sé, por X motivo. Entonces no nos queda otra ahí que usar variables. Bien, pero cuando algo no se va a modificar, vamos por el lado de las constantes. ¿Se entiende esta primera diferencia entre variables y constantes? Los objetos como string no se modifican, pero un objeto lo puedo modificar con const. Sí, el objeto y el array se pueden modificar con const por la manera en que tienen de trabajar los objetos y los arrays. Bien, ahí sí vas a poder declarar un objeto con un array con const y modificar. En realidad no el objeto, sino lo que estás por ahí modificando son propiedades del objeto. Bien, y en ese caso no tenés problema porque en definitiva estás modificando, ¿cómo explicarlo? Algo interno al objeto, no el objeto en sí. No donde apunta, por así decirlo, el objeto. O sea, siempre va a ser objeto, no puede pasar de un objeto a un string. No, una cosa, cuando vos declarás constante no la podés volver a redefinir. O sea, yo no puedo acá decir apellido ahora es nada, ni un número, ni un string, ni un objeto, ni nada, porque es constante. Bien. En el caso de los objetos, sí. O sea, lo que podés o sea, lo que podés modificar son las propiedades o los valores de las propiedades de esos objetos, porque no estás tocando el objeto. ¿Cuál es el sentido de declarar estos espacios de memoria como constantes, más allá de que yo sepa que no lo voy a modificar? Un sentido de buena práctica de programación, que es si vos vas a declarar algo que no se va a modificar, tiene que ser constante porque justamente no querés que se modifique. Bien, no, o sea, si yo quiero modificar una constante, a mí me va a tirar un error, me va a decir que estoy tocando una constante. Entonces, cuando yo tengo valores que se van a mantener constantes, los tengo que declarar constantes porque lo que quiero es que eso no sea modificado en ninguna parte del código donde es ejecutado. Bien, a falta ver un concepto de alcance y de scope que ahora vamos a ver. La otra novedad, y ahí ya me meto un poquito también con el tema del scope, es la palabra let. Bien, nosotros usamos var para declarar las variables. Hay una palabrita nueva que se llama let, bien, que nos permite también declarar variables. Entre var y let hay una diferencia que es el scope, el alcance en donde se ejecuta esa variable. Bien, supónganse que yo tengo a email como var, vamos a declarar a password como let. Bien, hasta ahí no vamos a notar ninguna diferencia. ¿Tá? Vamos a poder acá poner cualquier cosa y esto nos va a mostrar los valores. Bien, ¿qué pasa? Vamos a agarrar a let y vamos a agarrar a var. Vamos a hacer así. Voy a hacer a propósito un if true para que entre por acá, si se ve mejor. Y vamos a agarrar a let, vamos a agarrar a var y lo vamos a meter dentro de ese if. Bien, fíjense que ahí ya pasa algo que Visual Studio me está pintando más en grisecito password, y si me paro arriba me dice que password está declarado, pero nunca se lee, nunca se usa esta variable. Pero veamos que esta variable, entre comillas, se está llamando en este console.log. Bien, entonces ustedes dicen, ¿cómo no se usa si lo estoy llamando de acá? Si nosotros ejecutamos esto y vamos a la consola del navegador, bien, nos tira un error. ¿Está? ¿Por qué nos tira un error? Nos tira un error porque al usar let o al usar const, el ámbito, el alcance de la declaración es las llaves, bien, en las cuales se definió.
¿Qué quiere decir esto? Cuando uso var, var está declarada para toda la función. Mientras que cuando uso let, perdón, cuando uso var la variable está declarada para toda la función. Cuando uso let, la variable solo se declara en las llaves en las cuales está contenida. Quiere decir que password es válido dentro de este if. Fuera de este if no es válido. Bien, si yo acá vengo y hago un console.log de password, esto me va a funcionar. Bien, ahora acá afuera no me va a funcionar porque acá afuera no existe password. Password solo existe entre esta llave y esta llave. Si yo tuviese otras llaves dentro del if, bien, acá también toma password. O sea, siempre es la llave en la que está declarada hacia adentro, digamos, para que se entienda. O sea, si acá tengo un if y acá, para seguir con el ejemplo del if, tengo otro if, bien, ahí no hay ningún problema. Como que hereda, entre comillas, la declaración de la variable con let arriba. Lo mismo pasa con las constantes. Esto que explico con let pasa exactamente igual. Bien, yo no sé si saqué. Si yo saco esto acá y recargamos, bien, ahí funciona. Fíjense que con var no tengo ese problema porque var, de nuevo, sirve para toda la función. Cuando declaro con let, solo para las llaves en las que está contenida. Y obviamente, fíjense que ahí ya pintándolo, se sobreentiende que si tengo un if u otras llaves internamente, o sea, declaradas dentro, también es válida la declaración de esa variable. Entonces, la diferencia entre let y var tiene que ver con el scope, el alcance en los cuales se declara esa variable. Bien. Hay otras cosas más técnicas, pero a lo que nos interesa a nosotros tiene que ver con ese alcance en donde está declarada esa variable. Hoy en día, ya con cons y con let, no se aconseja el uso de var. Bien, les va a funcionar, pero lo ideal, la buena práctica indica que debemos usar let, debemos usar cons. Bien. ¿Se entiende la diferencia entonces? Te lo voy a dejar acá comentado para que no haga tanto. Let puede ser cambiada después, sí, porque es una variable. Bien, o sea, let te estamos declarando una variable. O sea, en ese sentido es lo mismo que var. Lo que cambia es el alcance de la declaración. Si definís la variable let en la línea 8, la puedes usar en toda la función. Claro, exactamente. Si yo la variable la defino a esta altura, la puedo usar en toda la función. O sea, los puedo usar en los if y demás internos. Es posible declarar let con en diferentes ámbitos con el mismo nombre de variable, daría error. Nunca lo probé, entiendo que sí. No sería una buena práctica tener en una misma, no sé, una misma función con varios scopes internos la misma variable con el mismo nombre, pero entiendo que sí. No, let lo puedes leer y o sea, acá preguntan si se puede modificar fuera del ámbito donde está declarada. No, fuera del ámbito donde está declarada no existe esa variable. O sea, yo declaro la variable acá adentro, existe para acá. Fuera de esto no existe, no la puedo leer, no la puedo modificar, no puedo hacer nada. No existe. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Dudas? Bien, entonces, por ejemplo, acá podríamos, siguiendo con esto que hablamos antes, declarar a nombre como let. Bien, acá la definimos. Apellido lo podemos declarar como cons, email lo podemos declarar como cons, password también. Obviamente que nombre podríamos también declararlo como cons, como hicimos acá. Bien, simplemente para que les quede el ejemplo, pero podemos hacer ya la declaración e inicialización. Vamos a chequear ahí que quede todo bien. Ahí quedó todo bien.
Bien, entonces van a ver que con React nos vamos a encontrar con el uso de let y de cons. Bien. Sobre todo de cons. Van a ver que lo que más se usa es cons. Let se usa simplemente cuando necesitamos que algo realmente se modifique. Ya van a ir viendo ejemplos de eso, pero la mayoría de las cosas se declaran como cons. Bien. Función arrow. A ver, yo les expliqué la otra vez que nosotros tenemos la forma en que declaramos variables era con function. Bien, function, el nombre de la función, perdón, y declaramos de esa manera la vez pasada la función. También podríamos haber hecho var registrarse es igual a function. Bien, esto es otra manera en ECMAScript 5. ¿Está? En ECMAScript 6, como dijimos, no usamos var. Bien, entonces, ¿cómo podemos declarar las funciones? Cons, el nombre de la función, registrarse, es igual, y acá en lugar de usar function, vamos a usar paréntesis, igual mayor, que forma una flechita, llave de apertura y llave de cierre. Bien, por eso se llama función arrow, porque es una flechita. Bien, la función arrow reemplaza el uso de function. ¿Está? Lo que va a hacer es reemplazar el uso de function, o sea, nos evita escribir esto. Entre otras cosas, hoy vamos a ver la parte más sintáctica. Después ya con un ejemplo concreto en React vamos a ver que tiene otra cosa que es cómo trabaja el this. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante para entender y demás toda esa parte de qué es el this. Entonces, la función arrow sintácticamente se escribe diferente, como dije antes, al function que usábamos en ECMAScript 5. Bien, tiene otras diferencias que es, por ejemplo, si nosotros acá queríamos recibir un parámetro, bien, no sé, el parámetro formulario. Bien, bueno, yo si esto lo escribo con arrow, como recibo un solo parámetro, esto aplica solo cuando recibo un parámetro, puedo omitir los paréntesis. Bien, esto de acá es lo mismo que esto de acá. O sea, omito paréntesis. Ya si recibo ningún parámetro o dos o más parámetros, tengo que poner los paréntesis. Cuando recibo uno solo, puedo omitir los paréntesis. Otra diferencia también que tenemos es que si nosotros acá retornamos formulario, bien, o lo que querramos retornar, cuando trabajamos con función arrow, si nosotros omitimos las llaves, bien, y tenemos una única sentencia, implícitamente no voy a retornar formulario, voy a poner 1 más 2 para que, si no, no se va a entender el tema. Bien, ¿qué estamos diciendo acá? Lo mismo que acá arriba. O sea, cuando no hay llaves y es una única sentencia, tiene implícito el return. Acá hay un return. Esta función retorna algo. Bien. Si yo ya le pongo llaves, bueno, tengo que escribir el return. Si no le pongo llaves, el return está. Bien. Es decir, este es el equivalente de este de acá arriba. Vamos a hacer así para que quede comentado, pero que se entienda. Vayan preguntando igual si hay dudas. Yo voy a ir haciendo esto, así queda. Bien. Ahí están. Les queda la parte de ECMAScript 5 y la parte de ECMAScript 6. Ponemos acá ES5. ES5. ES6. Y les quedan las equivalencias.
return es obligatorio, esto sucede en arrow function. No, el return no es obligatorio, o sea, si vos no querés que una función retorne nada, sería este caso de acá. Bien, es una función que, no sé, si querés con suma es igual a 1 más 2 y no está retornando nada, no tiene ningún return. Bien, lo que dice acá es, si vos no le pones llave y hay una sentencia de ejecución, tiene un return. O sea, lo que te evita es tener que escribir todo el tiempo el return cuando tenés funciones muy chiquitas con pocas sentencias, que vamos a ver que en realidad es bastante habitual. ¿Bien? Exacto, sí, solo en arrow function, eliminando las llaves, tiene el return. La forma en que vamos a trabajar, sí, en React, en el caso de React, va a ser más de esta manera, bien, con esta sintaxis. Igual cuando lleguemos a la parte de React, como dije antes, vamos a ir repasando y viendo las formas habituales. Entonces, bueno, esta registrarse que nos quedó acá, la vamos a transformar en una arrow. Bien, con registrarse es igual, paréntesis, flechita. Bien. A ver que quedó bien. Ahí está. ¿Dudas hasta acá? Sí, parámetro por referencia. Bien. No hay dudas, continúo entonces. A ver, ponen que quiero ver. Ah, bueno, valores por defecto. Este es bastante sencillo. Si vienen del mundo de PHP, digo PHP porque es de donde yo vengo y lo conozco. Por ahí hay otro lenguaje que ustedes manejan que también lo tiene. Que es el valor por default en las funciones. Bien. Esto en realidad no existía, obviamente, en JavaScript. Es también parte de ECMAScript. Y tiene que ver con la posibilidad que tenemos de, digamos, en los parámetros setear ciertos valores que en caso de que no vengan definidos, tome esos valores como valores default. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, lo voy a explicar directamente acá más fácil. A ver, bueno, acá también, ya que estamos, vamos a transformar, así nos queda todo primero con lo que vimos recién. Bueno, ven, acá fíjense, yo acá no podría setear precio como constante. Ven que hasta me lo está marcando, ¿bien? Porque después estoy modificando su valor. De acuerdo al resultado del switch, estoy cambiando el valor de precio. Entonces, precio tiene que ser un let, ¿bien? No puede ser un cons. ¿Tá? Ahí tenemos un caso en donde sí o sí necesitamos un let porque su valor va a ser modificado. Lo demás creo que quedó bien. Sí, entonces voy a explicar lo de los parámetros por default. Lo explico con un arrow, pero en realidad funciona también con function. Bien, esto que voy a explicar. Supónganse que tenemos la función sumar. Sumar, decimos, recibe un parámetro A, recibe un parámetro B. Bien, y va a retornar A más B. ¿Está? Bueno, esto, ya que estamos, con arrow se puede traducir en esto. Bien. Voy a llamar a la función sumar. No, perdón, voy a hacer así. Const resultado va a ser igual a sumar 1,2. Y vamos a hacer un console.log de resultado. Bien. Esto se va a ejecutar, obviamente, ya cargar el código. Vean, 3. ¿Está? Entonces, bueno, ahí les quedó también un ejemplo, otro más de omitir el return y les dejo comentado arriba cómo sería con el return. Acá hay una gran ventaja que tiene que ver con el famoso azúcar sintáctico, ¿bien?
que tiene que ver también con esto, con simplificar código. Fíjense que lo que antes ocupaba 3 líneas de código, ahora ocupa una. ¿Bien? Y es mucho más legible y más entendible. Lo que sí tienen que acordarse cuando ven esto así, tiene un return, porque si no muchas veces se olvidan y piensan que esto no está retornando nada. ¿Qué pasa si yo digo B es opcional? Bien, puede estar definido, pero si no viene definido B, yo quiero que el valor que tome es 10. ¿Está bien? Entonces, si yo llamo a sumar 1 y 2, va a agarrar A vale 1, B vale 2, suma los dos, el resultado es 3. ¿Qué pasa si yo ahora digo, vamos a hacer resultado 2, y vamos a decir, o resultado sin B, bien, y vamos a pasar solamente el parámetro de A. Vamos a imprimir resultado, resultado sin B, 3 y 11. ¿Qué pasó acá? B, como no vino definido, tomó el valor 10. ¿Bien? Bueno, esto antes, ¿cómo se hacía? Dentro de la función preguntábamos si esa variable era undefined. Si era undefined, seteábamos un valor, o los doble pipe para setear un valor. Bueno, desaparece todo eso directamente. Yo cuando declaro los parámetros en las funciones, aquellos parámetros que serían optativos, opcionales, le puedo setear un valor por default. Bien, en este caso le puse 10 para que dé algo diferente, pero podría ser bien 0. Bien, o sea, si no viene definido, toma 0 como valor, me va a dar 1. Bien, puede ser un número, puede ser un string, puede ser un objeto, puede ser cualquier tipo de dato, bien, el que se pueden setear como valor default en las funciones. Bien, ¿se entiende? Todos, el resto. ¿Sí? Bien. Hoy recuerden clase más teórica, o sea, quiero decir, queda todo medio aislado. Quédense tranquilos que todo esto lo vamos a ir usando y de nuevo lo voy a ir repasando ya con casos más concretos, más prácticos. ¿Bien? Pero bueno, está bueno para que tengan mínimamente un pantallazo de estas cosas. Se podría decir que la función arrow es para simplificar el código y que no sea tan extenso. Uno de los objetivos es ese. Tiene otro objetivo u otra ventaja que es cómo bindea el dis en el caso de los objetos, que lo vamos a ver la clase que viene. Cuando empecemos con React, ahí van a ver ejemplos concretos de qué pasa si usamos arrow y qué pasa si no usamos arrow. Pero sí, el primer objetivo es justamente simplificar el código. Perdón, se va a ver claro con React porque van a ver que como se usa mucho el esquema de pasar funciones como parámetro, como en todo JavaScript, van a ver esa simplificación muy clara cuando arranquemos a trabajar con React. Bien, pues hoy doy como un marco más teórico, después cuando trabajemos con React vamos a ir repasando. Para concatenar un objeto tengo que usar sí o sí el dis cuando uso los backticks. No necesariamente. O sea, si vos tenés un objeto, lo podés. Pones el nombre del objeto y el puntero con el punto, digamos, y imprimís la propiedad del objeto que querés. No necesariamente tenés que usar dis. Bien. Avanzo un cachito. Mientras vayan preguntando, voy a ir generando. Así no nos queda todo en un mismo
Acá lo que hago es generar una función, la llamo debajo, más que nada para que no nos quede todo en las mismas funciones. Así se entiende un poquito más. Bien, y vamos a hacer acá un console log que nos indique que se ejecutó esta función. Y así vamos a ver un poquito lo que es destructor o destructing. ¿Bien? A ver, el objetivo de esto es cuando nosotros tenemos, esto aplica tanto para array como para objetos. Bien, cuando nosotros tenemos, vamos a verlo primero con objetos. Objetos o el retorno de un objeto, bien, al cual podemos, digamos, acceder a las propiedades de ese objeto. Bueno, podemos ya al momento de declarar de asignar el objeto, bien, traer el destruir, no, aplicar el destructing en las propiedades del objeto, bien, el deconstructor. Entonces, vamos a un ejemplo que se va a entender un poquito más fácil a veces que hablándolo. Voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una funcioncita acá también. Lo hago con una función, podría no hacerlo con una función, pero lo voy a hacer con una función porque esto va a ser algo típico también en React. Bien, vamos a hacer una función que retorne acá un pequeño objeto que diga nombre alumno, Leandro, coma, apellido alumno, documento alumno, cualquier cosa. Bien, entonces yo ahora quiero llamar a esa función e imprimir cada uno de estos valores en consola. ¿Cómo lo haríamos? Sin destructores. Entonces lo que digo es const alumno es igual a getAlumno. Bien, llamo a la función getAlumno. Y ahora quiero imprimir cada una de estas cosas. Entonces digo console.log alumno.nombre alumno, coma, alumno.apellido alumno, coma, alumno.documento alumno. Bien, o sea, alumno es un objeto. Cuando digo alumno punto, estoy accediendo a las propiedades de ese objeto. ¿Bien? Alumnos es este objeto de acá. Cuando digo alumno punto, nombre alumno, voy a acceder acá. Entonces me va a imprimir Leandro. Alumno punto, apellido alumno, me va a imprimir Gil. Bien, cada una de estas son las propiedades del objeto. Entonces fíjense que cada vez que quiero imprimir algo de este objeto, te voy a poner alumno punto y demás. Si yo uso el de constructor, bien, voy a volver a llamar acá la función y voy a decir lo siguiente. Const llaves, porque lo que voy a deconstruir es un objeto. Yo sé que getAlumno a mí me devuelve un objeto. Entonces voy a poner llaves. Entre llaves voy a poner, bien, el nombre de la propiedad o de cada propiedad que yo quiera acceder del objeto. Por ejemplo, nombre alumno, coma, apellido alumno. No voy a acceder al documento, solamente a nombre y apellido. Tienen que llamarse igual. Si acá se llama nombre alumno 1, acá se llama nombre alumno 1. Bien. Esto ya me va a traer y me va a generar, me va a declarar dos constantes. La constante nombre alumno que va a tener el valor que tiene el objeto en la propiedad nombre alumno y apellido alumno que va a tener el valor que tiene el objeto en la propiedad apellido alumno. Bien, entonces si yo hago el console log acá abajo de nombre alumno, coma, apellido alumno, bien, vean que es mucho más simple que hacer lo que hicimos acá arriba, en donde tuvimos que declarar y luego ir accediendo a cada una de las propiedades. Bien, en cambio acá ya nos traemos directamente el dato. Esto puede ser const o puede ser let, bien, no necesariamente tiene que ser const, puede ser let. Entonces, fíjense, Leandro Gil. Bien, acá quedó, no puse documento para que vean que no es que tengo que traerme sí o sí todas las propiedades, puedo traerme las que yo quiera. Bien, no es necesario que me traiga todas las propiedades. Bien, entonces lo que busca esto de nuevo es justamente poder simplificar. En realidad esto de acá sería lo más parecido, ni siquiera esto, sería lo más parecido a decir const nombre alumno es igual a alumno.nombre alumno.
Bien, hacer estas famosas variables, o en este caso constantes, auxiliares. ¿Está? Entonces, bueno, fíjense la diferencia, vamos a ver así, la diferencia, esto lo resuelvo en una línea. Bueno, esto lo van a ver todo el tiempo en React. Ya vamos a llegar a eso, sobre todo cuando trabajemos con propiedades en React, se va a ver todo el tiempo implementado esto. ¿Bien? Que al principio, si no lo conocen, no se entiende, porque no entienden qué están haciendo acá. Bien, bueno, es eso. Siempre que vean llaves, lo que estamos deconstruyendo es un objeto. Bien, porque ahora les voy a mostrar, se puede hacer también la deconstrucción de un array. ¿Se entiende? Si el nombre de la cons OLED es el mismo que el valor, ¿se deja solo un nombre? No entendí la pregunta, Mariano. No sé a qué te referís, si es el mismo que el valor. Yo no entiendo bien qué es un arrow. Un arrow es una función, ¿bien? Arrow es otra manera que tenemos en ECMAScript 6 de declarar las funciones. Entonces, lo que antes declarábamos de esta manera, en ECMAScript 5, con la palabra function, ¿bien? Lo reemplazamos y lo pasamos a escribir de esta otra manera, que es omitiendo function y declarando la flechita, ¿bien? Con esas ventajas que mencioné antes. En caso de recibir un único parámetro, podemos omitir los paréntesis. En el caso de tener una única sentencia, podemos omitir las llaves. Entonces, de esta manera ya estamos retornando un valor. Pero es otra manera de declarar funciones. A mí no me queda claro el init. No, el init es una función. O sea, esto es una función que yo llamé init y que la llamo acá abajo. Bien, acá le podía haber puesto Pepe, es lo mismo. O sea, el nombre se lo inventé yo. No tiene nada que ver con algo estándar, digamos. Me quiero ver si la propiedad tiene el mismo valor que cómo se llama. Solo se pone el nombre de la propiedad que representa el mismo valor. Eh, solo se pone el nombre de la propiedad. A ver, lo explico de nuevo, por ahí te respondo de esta manera y si no me decís. Cuando vos declarás el constructor, lo que tenés que poner acá es exactamente el mismo nombre de la propiedad del objeto que vas a deconstruir. Si acá se llama Pepe, bueno, entonces yo no puedo deconstruir nombre alumno, tengo que deconstruir Pepe. Pues hay una manera de poner alias, lo vemos después. Por ahora vamos con lo básico. Bien, entonces yo tengo que respetar de este lado lo mismo que estoy deconstruyendo acá. No sé si esa es la pregunta. Perfecto. Tema función arrow, ¿quedó claro? ¿Alguna duda con eso? Bien. ¿Para qué nos sirve de construir? Lo que decía antes. Fíjate la legibilidad que te da este código, en donde todo el tiempo estás repitiendo el objeto con el punto para imprimir una propiedad de ese objeto, contra esto, que es mucho más legible y mucho más simple. En realidad, esto es más parecido inclusive a esto, ¿bien? Que era asignar cosas a constantes o variables auxiliares. Bueno, es mucho más legible, mucho más simple. O sea, no tenés que estar accediendo todo el tiempo al objeto. Directamente del objeto te lo transformas a, entre comillas, a variables constantes y ya lo utilizas directamente. Es un tema de simplificaciones.
De las dos maneras te va a funcionar igual, no hay un cambio en que uno funciona y el otro no. Las dos maneras funcionan igual. Ahora, esta manera es mucho más legible que esta manera de acá arriba. Y cuando vos tenés códigos grandes, estas pequeñas cosas hacen un montón a la diferencia. En S6 no se usa el punto y coma, no. El punto y coma no es obligatorio usar en JavaScript en general, no en ECMAScript 6. Es algo que mencioné en la clase pasada, estaba en la unidad anterior, digamos, que es que los fines de sentencia en JavaScript pueden ser por punto y coma, bien, punto y coma, o salto de línea. Bien, de cualquiera de las dos maneras se puede declarar un fin de sentencia. Bien. Voy a hacer acá otra función. Además, la voy a hacer. No. Poner punto y coma se toma como una mejor práctica. Mirá, yo he estado en equipos en donde usan el punto y coma y otros en donde no. Yo considero que sí, pero es como que depende de dónde caigas, por ahí lo consideran como que ensucia inclusive el código y demás. Por lo general, todo ese tipo de seteo se hacen con una biblioteca que se llama Prettier, que lo que hace es, no es que vos estás todo el tiempo poniendo, sacando los puntos y comas, sino que es un formatea el código, vos definís ciertas reglas de formateo y nada, cada vez que vos estás trabajando te pone automáticamente el punto y coma o te lo saca en caso de que no lo quieras, lo mismo con comillas dobles, comillas simples y demás. Por el momento sin extensiones, no recomiendo ninguna extensión. En nombre alumno puedo poner el valor de una variable como el nombre de usuario ingresado en el formulario. No. Nombre alumno tiene lo que te devolvió el objeto. Si vos querés poner lo que el usuario ingresó en el formulario, lo haces de esta manera como lo vimos antes. ¿Bien? Donde tenés que usar el DOM. Ahora, esto lo que hace es tomar los valores del objeto y en una línea generarte las constantes. Nada más. ¿Bien? Y el scope, recuerden que esto con SLED es lo mismo, el scope es las llaves en las cuales está declarado. Me preguntan acerca del scope, es exactamente lo mismo. O sea, esto es como haber declarado la constante nombre alumno. Const nombre alumno. ¿Bien? Es exactamente lo mismo. Es como esto de acá arriba. ¿Bien? Es como si hubiésemos hecho esto acá arriba, pero lo hacemos en una sola línea. Es exactamente lo mismo. Y alguien había preguntado respecto de los objetos, los arrays. Bueno, ahí voy a ese ejemplo. Supongamos que getCursos ahora retorna un array, bien, PHP, no sé, JS, React. Bien, volvemos a esto de acá abajo. Voy a decir const cursos es igual a getCursos, bien. Y ahora yo quiero imprimir y digo cursos en el índice 0, coma, cursos en el índice 1, coma, cursos en el índice 2. ¿Bien? O sea, acá estoy imprimiendo exactamente a través del índice, ¿bien? O sea, los arrays, recuerden que, recordemos que los arrays son una variable, una constante, puede tener declarado un valor.
un array yo digo que es como si, para que se entienda que no lo entiende, es como esos organizadores en donde en una misma cajita tenemos varias posiciones, varios huequitos y podemos guardar varias cosas en esa misma caja. ¿Bien? Tengo una caja sin nada, meto una cosa. Tengo una caja con divisores, puedo meter varias cosas. Bueno, para que se entienda un poco, eso es un array. Todo en JavaScript es un objeto. Cuando declaramos los arrays, bien, los podemos declarar con esto que es inicialización rápida, o sea, estoy inicializando y declarando e inicializando el array. También lo podemos declarar con new array, bien, acá solamente estoy declarando y después decir, por ejemplo, bueno, a cursos en la posición 0 le asigno PHP, en la posición 1 le asigno JS, y en la posición 2 le asigno React. Bien. Entonces, esto de acá arriba es lo mismo que esto de acá abajo. Es más, para que quede más igual todavía, vamos a hacer const cursos es igual a esto. Bien. Entonces, eso por un lado. Acá declaramos el array y ya lo inicializamos. Por otro lado, cuando yo quiero acceder a un elemento del array para modificarlo o para leerlo, bien, digo el nombre del array y la posición. Posición siempre arrancan en 0, posición 0, 1, 2 y así sucesivamente. También puedo usar un for, por ejemplo, para iterarlos. Bien, entonces si yo quiero usar un for, bueno, acá digo let index en 0, coma, fíjense que acá tuve que usar let y ahora van a ver por qué. Digo, mientras index sea menor a cursos.length, o sea, mientras este index sea menor a la cantidad de elementos que tiene el array cursos, y acá voy haciendo index más. Bien, voy incrementando. ¿Por qué con let? Bueno, porque esto se va a ir declarando en cada iteración. Bien. Cada vez que esto corra una iteración, se va a ir declarando la variable index. Y luego se va a ir incrementando. En realidad, perdón, no se va a ir declarando en cada iteración, disculpen. Se declara una primera vez y se va incrementando en cada iteración. Bien, por eso es un let, por eso es una variable. No puede ser constante porque si no, no se podría incrementar bien en cada iteración. Entonces, esto podría ser así, decir, bueno, imprimime cursos en index, ¿bien? Entonces, en la primera iteración va a ser cursos en el índice 0, en la segunda iteración cursos en el índice 1, en la tercera iteración cursos en el índice 2. Y ahí corta, arranca en 0, cuando hace la primera iteración imprime, index va a valer 1 porque se incrementó, ¿bien? 1 va a ser menor a cursos.len, que es 3. Listo, 1 menos 3, sí, imprime, cursos en 1, incrementa, index vale 2, 2 es menor a 3, sí, imprime, cursos en 2, incrementa, ahora index vale 3, 3 es menor a 3, no, listo, corta la ejecución del for. Bien, repasamos un poquito a raíz. Bien, entonces, bueno, yo acá accedo a cada elemento, esto obviamente es más dinámico, solamente lo pongo a nivel de ejemplo para repasar un poquito el tema de raíz y de for. Ahora, si yo, supónganse, sé que este array, este get cursos, me devuelve una cantidad limitada o solamente yo necesito acceder a los 2 primeros cursos, yo lo que puedo decir es const corchetes, no llaves, corchetes, porque lo que voy a deconstruir es un array. ¿Bien? Y acá voy a decir get cursos. Yo sé que get cursos me devuelve un array. ¿Bien? Entonces, acá, por ejemplo, digo, no sé, first, el primer curso, second. ¿Bien? Solo necesito los 2 primeros. ¿Cómo funciona el deconstructor a diferencia de los objetos? Los objetos, el mapeo lo hace por nombre, por propiedad del objeto. En los arrays no hay propiedades, no hay nombres, son numéricos. Entonces, lo que va a agarrar es al primer elemento del array, lo va a asignar a la constante first. Al segundo elemento, a la constante second. Yo le puse first second, acá le puedo poner Pepe. ¿eh? El nombre le ponen lo que ustedes quieran. Esto es por orden. Este va a ser el primer elemento del array, este va a ser el segundo elemento del array. ¿Bien?
imprimimos. O sea, la diferencia con el objeto es que al no tener propiedades, como tenemos en los objetos, lo va a hacer por posición. ¿Bien? Entonces, esto en realidad era más que nada para explicar un poquito el for. Lo voy a dejar acá abajo, como para que quede, no lo perdamos, pero bien, por ahí la diferencia está entre hacer esto o hacer esto. Bien, acá es un ejemplo chiquito y por ahí ni vale la pena, pero cuando tenemos array grandes, muchas veces necesitamos la deconstrucción, o vamos a ver esto claramente, lo va a usar, lo van a usar los hooks de React, nos van a devolver arrays, en donde lo vamos a tener, o lo vamos a deconstruir de esta manera, que inclusive es la manera en donde está especificada en la documentación. Esto lo vamos a usar más con las props y esto lo vamos a usar más con los hooks. Bien. Ok, perfecto, Verónica. Mariano, ¿imprime el valor o la palabra que puso cursos? ¿Acá te referís, Mariano? Console log arriba del for. Arriba del for es este. Y acá lo que va a imprimir es la palabra first, el valor que tiene first, el valor que tiene second. Fíjate que te queda first, por eso está entre comillas, el valor que tiene first, que es PHP, que es el primer elemento del array, y second sería el segundo elemento del array. Bien, perfecto. Si quisiera construir. No, tenés que declarar todos los elementos. O sea, todas las posiciones, no todos los elementos, todas las posiciones. Suponete que vos querés el primero y el tercero, bueno, acá dejás la coma vacía, le pones third, ¿bien? Entonces, y estás ignorando la segunda posición, pero tiene que estar declarado la coma. La pregunta de Gado era, básicamente, si yo quería deconstruir de un array de 3 elementos solo el tercero, ¿cómo debo hacer? Bueno, tienen que declarar todas las posiciones. Tienes primer elemento, segundo elemento, tercer elemento. Bien. Bueno, import, export, módulos lo vamos a dejar para React directamente, que es más sencillo. Resi spread también, en realidad. Voy a avanzar un cachito con Promise y luego vemos el tema de Resi spread. Bueno, hasta acá entonces ninguna duda. Así ya avanzo con este otro tema de Promise, pero para no estar... Bien, entonces avanzo. A ver, las promesas nosotros lo vamos a utilizar bastante en React, bien. Surgen para resolver un poco lo que se daba antes, que era un
famoso código espagueti de JavaScript, bien, por trabajar con funciones de callback. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahí en JavaScript trabaja mucho con asincronismo, bien, es un lenguaje asincrónico. Esto del asincronismo, para que se entienda un poco, siempre doy el mismo ejemplo, que es, bueno, estoy dando clases, algo sincrónico, que es como la mayoría de ustedes por ahí trabajaron, es los mando a sacar fotocopias, ustedes me traen las fotos, yo espero que me traigan las fotocopias, bien, me traen las fotocopias, agarro las fotocopias, las guardo en una carpeta. Algo asincrónico sería los mando a sacar fotocopias, le digo, cuando tenga las fotocopias, guardalas en la carpeta, bien, entonces, nada, los mandé a sacar fotocopias, hice otra cosa, y ustedes cuando tienen la fotocopia la guardan en la carpeta, te digo, avísame cuando tenga la fotocopia y las guardo, y mientras me puse a hacer otra cosa. Entonces, JavaScript trabaja de esta segunda manera, una manera asincrónica. Cuando nosotros ejecutamos funciones asincrónicas, no esperamos ese valor de retorno, sino que le indicamos qué es lo que debe ejecutar luego una vez que pueda resolver la función. Para eso antes se usaban las funciones de callback, que hoy van a ver que también se usan. Bien, que básicamente yo llamaba a la función asalgo y asalgo era asincrónica, por ejemplo, asalgo leía de una base de datos. Bien. Entonces, yo no espera leer de la base de datos para devolverme el dato y yo seguir ejecutando, sino que le digo a Salgo, anda, lee esto de la base de datos. Cuando termines de leer, ejecuta esta función, bien, que yo voy a hacer tal cosa con los datos que vos me devolvés. Bien, va a estar declarado en esta función, pero yo le digo cómo tiene que continuar. Y si pasa, si tiene algún error o algo, bueno, vas a ejecutar esta, que es de fail, bien, de que no pudiste ejecutar correctamente. Esto lo que traía era que si a su vez esta función llamaba a otra función asincrónica, tenía otra función de callback declarada. Entonces nos empezaban a quedar funciones de callback una dentro de la otra, bien, tipo mamushka de funciones. Y después a la hora de vaguear era un problema. Y a la hora de codear, ni hablar. Para esto surgieron las promesas, ¿bien? O promise. Promise, entonces, lo que nos permite también, obviamente, es trabajar con código asincrónico. La promesa, digamos, se va a construir, se va a declarar, alguien me va a devolver una promesa y por otro lado, yo voy a consumir esa promesa. La realidad es que la mayoría de las veces, o mejor dicho, somos más consumidores de promesas que generadores de promesas. Bien, la mayoría de las funciones que por ahí necesitemos usar, sobre todo también en React, van a devolvernos una promesa. En su documentación nos dice que nos devuelve una promesa. Entonces, cuando nosotros queremos resolver una promesa, por ejemplo, la promesa es P, bien, usamos el punto den y el punto catch. El punto den va a indicar que cuando esta promesa resuelva, por ejemplo, esta promesa nosotros le mandamos a leer los alumnos de base de datos. Cuando resuelva decir que pudo leer los alumnos y que ya tiene los valores, va a ejecutar la función que esté en el punto den. Entonces, cuando vuelvan los alumnos, pasó una hora, pues estoy exagerando, no pasa nunca una hora, pero pasó una hora para que se entienda, llamé a la promesa P, tráeme los alumnos, ¿bien? Pasó una hora, bueno, cuando tuvo los alumnos ejecutó lo que está en den, ¿bien? Si salió todo bien. Y si falló algo, salió por el catch, ejecutó la función del catch. El catch sirve para cachear, para capturar errores, ¿bien? O excepciones. Lo que va a recibir justamente esa función que tenemos declarada en el den es algún parámetro, ¿bien? Con los resultados de esa promesa. Y en el catch, algún parámetro que indique el código de error o que indique el error, cómo se provocó el error. Bien, eso por el lado de cuando consumimos, que es la mayoría de las veces. Bien, para generar una promesa lo hacemos con new promise. Hay otros también shortcut, digamos, de promise.reject.resolve, pero la clásica para empezar a ver hoy es un new promise. Bien, o sea que vamos a estar declarando un objeto con una función que va a recibir resolve y reject. Bien, si todo sale bien y nosotros ejecutamos un resolve, significa que lo que mandemos acá le va a llegar como parámetro a esta función de callback. El resolve sale por el den, ¿bien? Y lo que nosotros pongamos entre paréntesis de ese resolve es lo que va a recibir la función como parámetro. Si algo sale mal, o nosotros queremos indicar que algo salió mal, podemos hacer un reject y lo que nosotros coloquemos acá
va a llegar en el parámetro de error. ¿Bien? La particularidad que tienen las promesas es que supónganse que este resolve entre paréntesis manda una variable, una constante, una función, que es otra promesa. Entonces, el len, en definitiva, va a terminar recibiendo otra promesa acá adentro. Entonces, las promesas se pueden encadenar. O sea, yo acá puedo tener la promesa .den, abajo otro .den, otro .den, otro .den y al final un .catch. Siempre el catch es uno solo, bien, y lo tenemos al final de todo, pero puedo encadenar dens, cosa que con las funciones de callback no podíamos. Esta es la función clásica de trabajar con promesas. La otra forma de trabajar con promesas es con async await, que es tal vez lo que hoy en día más se utiliza y más conocen. En realidad es una promesa, bien, esta sería la forma clásica de las promesas. Ahí, por ejemplo, vean que tienen dos .den, uno arriba del otro, encadenados y un .catch al final. Bien, bueno, si nosotros esto lo escribimos con async await, ¿por qué se llama async await? Porque la función en donde lo llamamos tiene que ser asincrónica, tiene que estar declarada como async. Y la función que llamamos que nos devuelve una promesa, en este caso la función es fetch, fíjense, fetch nos devuelve una promesa, por eso acá aplicamos el .den. Como yo sé que fetch me devuelve una promesa, le puedo poner un await. ¿Bien? Cuando le pongo un await, acá hace, entre comillas, como que se queda esperando la resolución. Entonces, lo que me va a devolver fetch en lugar de una promesa a la cual le tengo que aplicar el .den y demás, es directamente el resultado, el resolve. ¿Bien? Siempre y cuando tenga un await adelante, para tener un await adelante tiene que tener async la función. Esto es lo más parecido a un lenguaje sincrónico con lo que podemos trabajar. Fíjense que es, llamo una función, me devuelve los datos, trabajo con los datos. Mientras que acá es, llamo una función que me devuelve una promesa, entonces le tengo que aplicar un .den que va a recibir los datos como parámetro en una función de callback y que adentro voy a hacer algo. Esto es lo más parecido sintácticamente a un lenguaje sincrónico. JavaScript obviamente todo lo trabaja sincrónicamente, entonces si yo necesito response para resolver esto, va a tener que esperar a que esté response. Ahora, si no necesito, acá abajo a un console log de Pepe, va a imprimir Pepe. ¿Bien? No es que se queda bloqueado todo el tiempo, sino que va haciendo esas evaluaciones. Pero bueno, esto, o sea, las promesas las podemos tratar con den o con async await. De cualquiera de las dos maneras se pueden tratar. Hoy lo que se estila usar es async await porque es mucho más, de nuevo, legible, es como que llamo una función, espero que me devuelva los datos, luego sigo trabajando, ¿bien? Mientras que por ahí el .den, vean que es un poquito más engorroso en cuanto a lectura, ¿bien? Pero, por ejemplo, no sé, en mi caso soy de usar mucho fetch con .den o tenemos como medio una definición en equipo que es, bueno, si voy a hacer un solo llamado de algo, uso un .den. Ahora, si la respuesta de ese primer llamado influye en un segundo llamado de otra cosa, para no tener muchos den encadenados, como sería este caso, voy por el lado async await que se justifica un poco más. Bien, y en el caso de async await tiene que estar dentro de un try catch. Bien, ¿por qué? Porque acá capturamos los errores y excepciones con catch. Bueno, en el caso de async await, eso lo capturamos con el catch de la estructura try catch. Ahí más que nada el tema teórico. Ahora hacemos un pequeño ejemplo. Bien, promise es una palabra reservada, sí es una palabra reservada de JavaScript. ¿Cómo sería un ejemplo de muchos .den, digamos, para cuando, por ejemplo, se podría utilizar? Bueno, acá tenés un ejemplo de 2den encadenados. ¿Bien? Estás llamando a fetch, coffee, una imagen. Esto te va a devolver un response. Bien. Si es distinto que el response, lanzás un error. Y si no, vos solamente te querés quedar con el .blob. Entonces, este .blob se resuelve con un promise. O sea, esto no te devuelve el .blob, sino que te devuelve un promise. Entonces, como esto te devuelve un promise que vos estás retornando, tenés que encadenar otro .den. Y si en alguno de estos dos llamados hay un error, excepción, sale por el catch.
Bien, después igualmente en React cuando trabajemos con fetch justamente, bien, para consumir datos externos, vamos a estar consumiendo promesas, bien. Ahí van a ver ejemplos por ahí más concretos y más prácticos. A ver, acá podemos hacer... Sí, vamos a hacer lo siguiente, get alumno promise. Pequeño ejemplo, esto en lugar de devolver directo los datos, bien, los va a devolver a través de una promesa. Entonces, si acá hacemos un new promise, perdón, acá vamos a hacer en lugar de return del objeto, un return de new promise. Bien, y acá entonces function, o puede ser arrow también. Estoy mezclando las dos cosas. Resolve. Y no, al revés, reject. No, está bien, resolve y reject. Bien, entonces, venimos por acá. Bien, entonces vamos a primero pasarle algún parámetro que diga fallo, está, o que diga, no sé, database o endpoint. Bien, entonces decimos, si viene definido endpoint, va a retornar esto, que en realidad no retorna. ¿Cómo hacemos esto? Porque ahora es un promise, no tenemos que retornar. Lo metemos dentro de un resolve. Bien, y si no, ejecutamos un reject. Bien. Entonces, cuando yo llame ahora a getAlumnoPromise, vamos a hacer acá, const alumno db de database es getAlumnoPromise. Bien. Entonces vamos a hacer un console.log de esto para entender primero qué nos está devolviendo. Bien, bueno, fíjense. ¿Qué nos está devolviendo un promise? Bien. Esto de acá es un promise. Ya no nos devuelve los datos como nos devolvía este de acá arriba. Nos devuelve una promesa. Nos está diciendo, che, mirá, en algún momento yo te voy a devolver los datos, pero ahora no los tengo. Bien. Acá vamos a mandar cualquier cosa para que no tire por ahora el catch. Entonces, cuando yo me encuentro con eso, que me está devolviendo un promise, lo puedo tratar de dos maneras, con async await o con la estructura de encatch. Entonces, supónganse que lo tratamos con la estructura de encatch primero. Cuando tratamos con estructura de encatch, no hace falta asignarlo a nada. Directamente podemos hacer lo siguiente. Como esto yo sé que me devuelve un promise, sobre eso mismo aplico un punto den y digo, bueno, cuando resuelvas, cuando me devuelva los datos, bien, yo sé que acá vos me vas a devolver alumno. Yo lo sé porque o yo mismo estoy construyendo el promise, como en este caso, o leí en tu documentación, si es una función de terceros, que me vas a devolver un promise y que cuando resuelvas el promise vos me vas a devolver un único parámetro que es el alumno. Bien, eso vamos a la documentación o si lo hacemos nosotros lo sabemos. Y ahora entonces imprimimos. Voy a poner getAlumnoPromise para que lo podamos ver fácil en el console. ¿Qué pasa si hay un error? Bueno, si hay un error, capturo con el catch. Bien, y en el catch voy a recibir un parámetro que es el error. Bien, e imprimo el error. Entonces, acá esto no se está resolviendo en el momento, sino que va a tardar, va a demorar un poquito en resolver. Bien. Poner ahí next para que vean. Fíjense, primero imprimió el next, después imprimió el console log de promise y después imprimió los datos del alumno. Esto de acá adentro. Si bien en Lex vean que se llama después que esto, bien, primero llamamos a getAlumnoPromise, después se ejecuta el next. ¿Por qué? Porque acá llamo a getAlumnoPromise y sigo ejecutando, ejecuto el next. Cuando resuelve alumnoPromise, ahí se ejecuta la función dentro del den. Esa es la forma con den y con catch. Bien.
Si voy a async await, que sería la forma más sincrónica, bueno, cuando yo sé que una función me devuelve un promise, le puedo poner la palabrita await adelante. Pero para usar la palabrita await adelante, la función en la cual está declarado ese await tiene que ser async. Entonces vengo a la función y le pongo async. Por eso se llama async await. Bien, necesito el await adelante del promise, pero también necesito el async en la función. Acá no hay mucha vuelta, o sea, esto sí siempre tiene que estar dentro de una estructura try-catch. La estructura try-catch es en try, va a ir todo lo que voy a intentar ejecutar si todo sale bien. Y en catch, lo que va a ejecutar si hay algún error. Bien, sería como el catch del then catch. Entonces, por ejemplo, yo acá llamo con el await y entonces acá digo console.log alumno_db. Entonces, fíjense que la manera de leerlo es totalmente sincrónico. Bien, fíjense ahí, alumno_db. Es más, acá podríamos inclusive hacer lo siguiente, hacer este mismo de constructor. Bien, ahora vemos esto, bueno, está definido. Bien, fíjense. ¿Por qué? Bueno, porque lo trabajó de esa manera sincrónica, como que yo llamé a la función y me devolvió los datos. Ahí está. Esas son las dos maneras. Hoy la que más se utiliza es async await. Bien, esa es la más utilizada hoy día en cuanto a manejo de promesas. Pero bueno, la del punto den también es válida. ¿Dónde se va a ver esto claramente? Cuando vayamos a buscar información a una entidad externa. Bien, acá como estamos trabajando con JavaScript, no tenemos acceso directo a la base de datos. Para acceder a la base de datos lo vamos a tener que hacer a través de una capa de servicios que, por ejemplo, a través del protocolo HTTP, una API RESTful. Entonces, en una de las unidades donde nosotros vemos cómo consumir API RESTful, usamos la API de Mercado Libre como ejemplo para hacer ese llamado, bien, que después lo vamos a ver en detalle. Tenemos que usar un método que se llama fetch u otro que es una biblioteca que se llama Axios. Cualquiera de los dos casos se resuelve con una promesa. Bien, entonces vamos a llamar y le vamos a decir, che, Mercado Libre, dame los productos. Buenísimo, pero Mercado Libre, para hacer eso, perdón, usamos fetch. Bien, y fetch en su documentación nos dice, yo no te voy a devolver los datos de donde vos quieras llamar, yo lo que te voy a devolver es una promesa. Entonces, para poder hacer ese fetch y trabajar con esa promesa, o vamos a usar .den o vamos a usar async await. Lo mismo pasa con Axios. Bien, ahí van a tener un ejemplo concreto del uso de promesas. Promesas se usan todo el tiempo, pero en fetch, ahora lo recuerdo, claramente trabajamos con promesas. Después creo cuando veamos Firebase también trabajamos con promesas, o sea, promesas se usa bastante, pero si no recuerdo mal, el primer caso de uso bien concreto que van a ver es con el uso de fetch y de Axios. ¿Para qué se usa en el día a día? Bueno, Maxi, es eso, ahí tenés un ejemplo de donde vas a usar las promises. Bien. Este ejemplo de catch se ejecutaría en caso de que nombre alumno y apellido alumno no estuviera definido anteriormente. Hablo del catch de la línea 142. No, este catch y este de acá arriba funcionan igual. Se van a ejecutar cuando la promesa resuelva el reject. Perdón, devuelva el reject. Por ejemplo, yo acá lo que hice es recibir un parámetro. Si ese parámetro no viene definido, va a devolver un reject. Entonces, fíjate, si yo vengo acá y le saco esto, sale por el error, sale por el catch. Bien, te voy a poner acá catch. Sale por ahí. Bien. Ahora, ¿por qué salió por el catch? Bueno, eso lo recibe, o sea, ¿por qué ejecutó el reject? Puede ser que al no encontrar nombre y apellido del alumno, devuelva un reject. Bien, eso, de nuevo, o si vos desarrollaste la promesa, no sé, me pediste un dato, no lo encontré, te devuelvo un reject. O tenés que leer la documentación de quien desarrolló, por ejemplo, si consumís fetch, te va a decir cuándo, en qué casos te devuelve un reject. Bien, pero no tiene que ver con que si está el dato o no, sino tiene que ver cuándo se ejecutó el reject o cuándo se ejecutó el resolve.
Si se ejecutó el resolve, sale por el then. Si se ejecutó el reject, sale por el catch. En el caso de usar async await, si se ejecutó el resolve, devuelve los datos. Si se ejecutó el reject, sale por el catch de la estructura try catch. No me quedó claro la sintaxis del async await. El async await, cuando vos tenés una función que te devuelve una promesa, le colocas un await adelante. De esa manera, en lugar de retornar la promesa, lo que te va a retornar es el resultado, el resolve de esa promesa. En este caso, este objeto. Si yo no le pongo el await, esto lo que me devuelve es una promesa. Al ponerle en await, ya me devuelve el resolve de esa promesa. ¿Bien? Ahora, para poder usar el await, tiene que estar declarado dentro de una función async. Por eso se llama async await. Pongo el await, pongo el async. Como nunca vivo acá, no entendía cómo se pedían, por ejemplo, los artículos de Mercado Libre. Claro, acá en este tipo de lenguaje frontend no tenés acceso directo a una base de datos, sino que lo tenés que hacer a través de una capa de servicios, como puede ser una API REST. Entonces, para hacer eso usas Fetch o usas Axios. Hay otras bibliotecas, pero lo más popular es Fetch o Axios, que lo vamos a estar viendo los dos, y eso te lo va a devolver, lo va a trabajar con una promesa. Ahí van a ver un caso concreto de promesa. Se usa promise en el backend cuando pedimos los datos del servidor con Node. Sí, sí. Para pedir los datos de donde sea, tenés que... o lo que se estila usar es el HTTP, pero pues hay otros mecanismos, pero uses el mecanismo que uses, lo vas a usar con una promesa. No importa quién sea el servidor. Bien. Bueno, nos quedó por ver Babel, que lo voy a explicar la clase que viene cuando trabajemos con React. Nos quedó por ver, bueno, clases. También no se preocupen porque ya la clase que viene vamos a arrancar primero viendo una clase React con clases. Bien, y ya después entramos a trabajar con React con funciones. Y lo mismo módulos, bien, esos tres temas lo voy a estar viendo con React, que es más fácil de explicarlo. Y después el operador spread, que es el de los tres puntitos, tampoco se preocupen, que cuando lo necesitemos lo vemos. Lo primero que vamos a necesitar de todo esto que estuvimos viendo, que mínimamente entiendan, es los deconstructores, porque lo vamos a usar con los hooks y con las props. Función arrow, cons, let, ¿bien? Y template string también. Eso es como lo más inmediato que van a usar. Yo igualmente, cuando empecemos la clase que viene a utilizar alguna de todas estas cosas, las voy a ir repasando. Así que no es que tienen que estar repasando un montón, porque quédense tranquilos, lo voy a volver a repasar. Pero para que se ordenen un poquito de todo esto que por ahí para muchos es todo nuevo, ¿qué van a necesitar primero? Bueno, función arrow, cons, let y de constructores. Esto sí, está acá en el canal. Tienen una playlist, bien, que están estos temas que vimos hoy, de constructor, bueno, objetos, template, string, funciones arrow, conslet, promise y Babel, bien. Y acá está Singawait. Si quieren ver el de Babel, pueden verlo, bien, pero no se preocupen, no es que vamos a necesitar Babel ni nada, ya va a estar todo resuelto. Simplemente la clase que viene, cuando explique un poquito más ya detallado React, vamos a entender cómo trabaja React en algunos temas, y ahí voy a explicar un poquito Babel, pero más a nivel teórico tampoco. No es que necesitan hacer nada con Babel, simplemente para que en algún momento hagan el clic y entiendan de qué manera funciona React, bien, o cómo se resuelven ciertas cosas. Por eso digo, para muchos todo esto es un montón de golpe, entonces no se
mareen con tantas cosas. Bien, sigan el orden que les dije. Cons, let, funciones arrow, template y string, de constructores. De constructores a lo último, porque ni siquiera lo vamos a hacer la clase que viene, sino la otra. Bien, yo voy a repasar todo, pero si hay dudas, me van preguntando en el foro, no esperen a la próxima semana. Después hay temas como Promise, que por ahí lo vemos dentro de 2 o 3 unidades, yo lo voy a volver a explicar. De nuevo, no se preocupen por eso más o menos ordénense con lo que yo les digo. Y la tarea de la unidad es con ECMAScript 6, bien, no está puesto, pero está dentro de la unidad de ECMAScript 6. Entonces, con ECMAScript 6 tienen que hacer algo muy sencillo, bien, que les voy a mostrar acá como para que lo puedan arrancar de cero. Bien, supónganse que ustedes tienen esto, ¿bien? ¿Qué van a hacer? Van a poner un input acá, otro input acá, ¿bien? Y acá van a poner un botón de sumar. Bueno, acá no me deja, bueno, voy a poner así, sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? Y acá resultado. 2 puntos y van a mostrar el resultado. ¿Cuál es la idea? Pongo en este input 1, pongo en este input 2, le doy a sumar, voy a ver 3. ¿Bien? Una calculadora súper básica. El que quiera hacer la super calculadora de Windows, no tengo problema, hágala. Acá lo que se pide es muy básico. ¿Cuál es la idea? Que sigan trabajando con los eventos que vimos hasta la clase pasada, el onClick, que trabajen con los selectores, con el DOM, pero ahora en lugar de declarar las funciones como vimos la clase pasada, lo hagan usando ECMAScript 6. ¿Bien? Si quieren meter algún promise como hicimos recién, un new promise que no tiene mucho sentido práctico, pero para practicar lo pueden hacer, no hay problema. Si en lugar de usar botones acá, quieren usar un select, quieren usar, usen lo que quieran, ¿bien? No hay ningún problema. El objetivo de nuevo es que usen el DOM, que usen funciones, que declaren variables, que declaren constantes. Si ustedes quieren modificar esto para hacérselo más entretenido, para que sea diferente para ustedes, yo no tengo ningún problema. ¿Bien? Y bueno, ya quedó habilitada la unidad que sigue, en donde ya empezamos a trabajar con React. Bien, ya unidad número 3, empezamos a trabajar con React. Así que bueno, de nuevo, quédense tranquilos que por ahí vieron cosas muy nuevas, no conocían de cosas de ECMAScript 6, quédense tranquilos que las vamos a ir repasando. La idea no es, bueno, esto ya está, ya saben lo que es un cons, un led, listo, no lo vemos más. No, la idea después es, a medida que lo vayamos aplicando en React, hacer un breve repaso con casos más concretos, pero sí que tengan una idea mínimamente de eso que estamos usando, ¿bien? Además está decir que si surge alguna duda en la unidad que viene de temas anteriores, lo pueden preguntar, eso no hay ningún problema. Si alguno nota que por ahí está muy perdido o algo, me puede escribir también por mensaje privado, si no quiere escribir en el foro. De nuevo, no para preguntarme dudas puntuales, no me funciona tal cosa, sino por ahí para decirme que por ahí nota que necesita algo más o lo que sea, me puede escribir, no hay ningún problema, porque esos son temas más personales. Sí les pido que usen el foro para preguntar dudas, ¿bien? No esperen a la clase que viene, usen el foro. Y de nuevo, tranquilos, no se vuelvan locos, las 2 primeras unidades son más de introducción, de nivelación, después muchas de estas cosas que vamos a ir usando las vamos a ir repasando, otras ni siquiera las vamos a usar, por ejemplo los selectores del DOM, pero está bueno que lo conozcan y porque más que nada para entender eso de qué era el DOM y demás, ¿bien? Pero tranquilos que hay tiempo, recién arrancamos. De nuevo, si alguno de repente igual nota que está muy perdido algo, me puede escribir y lo vamos charlando más de manera privada, ¿bien? Pero sigan ese orden que les dije. De la clase pasada y de esta clase, eventos, declaración de funciones con función arrow, practiquen eso, practiquen let y cons, practiquen template string, bien, más o menos lo que vimos hoy. En este ejercicio lo pueden hacer. Bien. Bueno, chicos, les pido por favor si queda alguna duda que me la hagan a través del foro.
porque me está esperando el curso siguiente. O si tienen alguna duda muy breve, la respondo rapidito. Si es algo un poquito más complejo, les pido por favor a través del foro. O si se entendió el ejercicio que tienen que hacer, si tienen alguna duda con respecto al ejercicio, también pregúntenme ahora, no hay problema. Y si no, damos ya por finalizar la clase de hoy, continuamos la clase que viene ya con React. Bien. Bueno, gracias Edgardo. De nuevo, chicos, sí lo que les pido es que se mantengan comunicados. Dudas, problemas, errores, el foro, y no tengan vergüenza. Acá, bien, están para aprender. ¿Está bien? Están todos en la misma, están todos queriendo aprender. Algunos saben un poquito más, otros saben un poquito menos. Los que saben un poquito más les pueden dar una mano. Pero por favor háganlo a través del foro y no tengan vergüenza. ¿Bien? Pregunten lo que sea. Es mejor que pregunten a que no pregunten. Bien, si no preguntan, no lo van a saber. Esa duda, a veces uno dice, pero esto me da vergüenza preguntar porque es una boludez. Bueno, pero, perdón por la palabra, pero si ustedes no lo preguntan, se quedan con esa duda. Si ustedes lo preguntan, nos dan la chance a mí y a sus compañeros de que respondan. Bien, eso por un lado. Y segundo, si se notan frustrados, si notan que están perdidos, lo que sea, por mensaje. Tampoco se vuelvan locos. Por eso más o menos yo los voy a ir guiando en qué cosas. Llegamos a la unidad 5 y le voy a decir, chicos, propiedades de React ya lo tienen que saber. Si no lo saben, levanten la mano. Bien. Pero vayan manejando eso porque a veces, si recién se meten en esto, hay como una ansiedad, una frustración ahí muy en la piel, digamos. Entonces, cualquier cosa me escriben y vamos viendo caso por caso de qué manera lo podemos ir viendo. O por ahí es una sensación que tienen ustedes y están bien. Entonces, cualquier cosa me escriben si consideran que es necesario. Bien, no me escriban todos porque no tiene sentido. Simplemente aquel que por ahí note que está medio partido o algo, me puede escribir, no hay ningún problema. Bien. Bueno, ahora sí, los dejo. Nos vemos el martes que viene a las 19 horas. Que tengan todos una excelente semana. Saludos para todos. Saludos, chicos. Nos vemos. Voy cerrando.